El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que, como ustedes saben, basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su corazón, a su familia. Y en esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir y lo ha titulado Aprendiendo a Esperar. Quédese con nosotros. Si miramos en el diccionario, dice como concepto de esperar, tener esperanza de lograr o que se realice algo que se desea. Esta espera debe estar siempre llena de fe, de esperanza y de acción, porque no es decir yo espero en Dios y cruzar los brazos. Tanto que el Señor dijo, el que no trabaja, que no coma. Hay que hacer, hay que actuar. Pero es cosa difícil esperar. Miremos algunas cositas. Por ejemplo, si usted llega a un restaurante y va pues por su almuerzo, digámoslo así, y tiene que esperar un tiempo mientras le preparan los alimentos. Ese tiempo se hace muy largo y más si vamos con buen hambre. Es difícil cuando se pasa una hoja de vida, lo citan a entrevista y luego le dicen, bueno, esperemos y le informaremos oportunamente. Y pasa uno, pasan 2 días, que se hacen extremadamente largos y muchas veces a lo mejor no le llaman, pero en otras puede que sí. Entonces, a nosotros no nos gusta esperar, no, y menos ahora, pero hay oportunidades que tenemos que esperar, ¿sí? No es fácil, pero hay que hacerlo. Así no nos guste. La palabra del Señor tiene situaciones en las cuales las personas tuvieron que esperar. Y en la actualidad también hay personas que hemos tenido que esperar para ver y oír una respuesta de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, los versículos de 1 al 4 dicen, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es un damaseno llamado Eliezer? Dijo también Abraham, mira, no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará un hijo tuyo, será el que te heredará. Es la promesa del Señor. Un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham era un hombre entrado en años. Sara era una mujer entrada en años, con todas las limitaciones físicas. Abraham con 70 y algo de años, Sara
Ya su cuerpo no funcionaba, sin embargo había de Dios una promesa. La camisa para el rey. Cuenta la historia que en una región de una comarca lejana había un rey y de pronto suscitó sobre su vida una rara enfermedad. Vinieron médicos, vinieron aún hechiceros, vinieron también los magos y estuvieron mirando qué era lo que le pasaba. Tenía todo lo que un hombre pudiera querer, fortuna, dinero, tenía fama, todo lo que él quería, pero era una persona muy triste. Y los médicos empezaron a mirar qué era lo que producía esa tristeza en él. No dieron con el chiste, muchos estuvieron dándole frutas, unas verduras, unas hierbas, cosas, y nada hacía que el rey cambiara su actitud. Así que uno de los consejeros dijo, ya sé que necesitamos conseguir a un hombre que sea feliz y traerle la camisa de ese hombre y dársela al rey. Tomada la decisión, salieron por toda la comarca, a diferentes lugares, buscando personas que fueran felices. Y luego de un tiempo volvieron al palacio. Encontramos gente que tenía dinero, pero era triste también. Encontramos gente que tenía posesiones, pero no estaban contentos con lo que poseían. Solamente faltaba que llegara una pareja de ancianos que había salido también en la búsqueda de esa persona feliz, y ellos se habían ido hacia un sitio donde había mucha pobreza en aquella comarca. Y de pronto, pasando por una casucha muy vieja, una casa que estaba a punto casi que de caerse, escucharon a un hombre que cantaba y silbaba y decía, gracias Dios porque me das el alimento de hoy, gracias porque tengo vida, gracias, y sonreía y gritaba en su casa y saltaba. Y aquellos hombres se pusieron a escuchar y golpearon a la puerta de aquel hombre. Buenas. El hombre salió y dijo, sí, a la orden, ¿qué necesitan? ¿Qué desean? Vemos que usted está muy contento. Dijo, sí, yo soy muy feliz porque tengo la vida, porque Dios me ha dado esta casita para vivir, porque tengo en el campo, me produce algunas matas, algunas hierbas y algunos productos para comer, y soy feliz por eso. Los hombres se voltearon a mirar. Dijo, este hombre, esa camisa es la que necesitamos. Hombre, denos su camisa, se la compramos. Y sacaron una bolsa de monedas de oro para comprársela. Y el hombre salió de su casa y les dijo, qué pena, pero yo no uso camisa, solamente ando en este pantalón que tengo, pero soy feliz porque nada necesito externo para mi felicidad, pues tengo a Dios en mi corazón. Aquellos volvieron al palacio y dijeron, hay un hombre que es muy feliz, pero hay un problema, no usa camisa. De esta manera, el rey terminó sus años sumergido en la más terrible angustia, porque a pesar de que tenía todo, no tenía felicidad en su corazón. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Necesitamos no mirar tanto aquello externo que puede hacernos feliz, sino tener el gozo en nuestro corazón, porque de ese gozo que hay en nuestro corazón, nuestro rostro se hermoseará. Reflexionemos. Y en esa situación, Sarai, en ese momento, no supo esperar. Y a cambio de pacientemente orar al Señor, se arrebató y quiso ayudarle. En el capítulo 16, versículo 1 en adelante dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tenga hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai
mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Hay las consecuencias de no saber esperar. Tendríamos tema suficiente para mirar todas las consecuencias negativas que trajo este hecho de que Sarai le hubiera dado a Agar a su esposo Abraham. Porque no solamente empieza el proceso de que Agar se burlara de Sarai, que pronto le hiciera ver que estaba embarazada, que estaba esperando un bebé de Abraham, su esposo. Eso había sido voluntad de ella. Pero también las consecuencias espirituales. ¿Quién fue Ismael? Finalmente, rápidamente diciendo, fue un enemigo del pueblo de Israel. Debiéramos mirar todo ese proceso y esas fueron consecuencias de no saber esperar. Pero cuando esperamos, entonces nosotros somos bendecidos de Dios. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 15, la palabra del Señor dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Había una promesa de Elí, porque Ana lloraba porque no tenía hijos. Así su esposo la consintiera, la tratara muy bien. Ana estaba llorando, hablando, y Elí pensó que ella estaba ebria, pero no estaba ebria. Estaba pidiéndole a Dios. Y dice el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Ana concibió, esperó en el Señor, fue bendecida, tuvo su hijo y lo llevó a la presencia del Señor. Vale la pena que esperemos en las promesas de Dios y no que nos arrebatemos a hacer las cosas cuando Dios tiene un tiempo y una decisión para cada uno de nosotros. Lo vemos como en la palabra de Dios, Dios dio promesas que a su tiempo llegaron. Alguien dijo un día: no hay fecha que no se cumpla, ni tiempo que no llegue. Así que esperemos en el Señor y Él hará y contestará cada una de sus promesas para nuestra vida. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados.
Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que deseo compartirles lo he titulado Una transformación verdadera. Quédese con nosotros. En muchas ocasiones podemos ver o escuchar a personas decir: yo no necesito cambiar, yo siempre he sido así, yo soy una persona que me gusta como soy y no pienso cambiar ni nadie me va a hacer cambiar. Y a veces son personas malhumoradas, maldicientes, son personas que de pronto dentro del rol o dentro del ámbito de amigos que tienen no caen bien, pero dicen: no, yo soy así, me tienen que aceptar como soy, y tienen eso en su cabeza y en su corazón, que no necesitan un cambio en sus vidas. En la palabra de Dios hay un hombre que tuvo una transformación en su vida, una verdadera transformación. Y este hombre se llama Nicodemo. Aquel hombre era un principal de la sinagoga y este fue donde estaba el Señor Jesús en una noche oscura, pero quería verlo, pero no querían que lo vieran llegar a aquel lugar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 1 y 2 dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Aquel hombre tenía una inquietud en su corazón, una inquietud en su vida. Él quería conocer a Jesús, él quería saber. Y tal vez fue de noche por esa circunstancia, no quería que lo vieran. No quería que la gente exponerse ante los mismos miembros del Sanedrín, ante los mismos miembros del lugar donde él pertenecía, porque él era un principal de los judíos. Y era complicado porque sabemos que los judíos perseguían, los principales sacerdotes, los saduceos y los principales de fariseos perseguían a Jesús. Y él no quería de pronto que lo vieran porque era algo que era mal visto en aquel tiempo, que un sacerdote o alguien principal de la sinagoga se estuviera de acuerdo con lo que el Señor Jesús decía. Pero muchas veces puede más las ganas, el deseo que el temor. Y aquel hombre fue a Jesús y les pone estas palabras y dice: sabemos que vienes de Dios porque lo que tú haces nadie lo puede hacer si Dios no está con él. Luego el hombre dice, Jesús le responde a aquel hombre en el capítulo 3 de Juan, versículo 3 al 8, dice la palabra: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces vemos allí un diálogo. El hombre pregunta unas cosas, pero Jesús le responde de una manera totalmente distinta a lo que él quería oír. Él está diciendo: Señor, sabemos que vienes de Dios porque haces esto, porque nadie ha hecho esto. Pero Jesús le responde que era necesario nacer de nuevo, que nadie podía ver el reino de Dios si no nacía de nuevo. Y le dice el Señor estas palabras, y aquel hombre queda como impactado. Dice: pero ¿acaso puede una persona ya vieja, adulta, mayor, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le explica, le dice: no, porque estarían naciendo nuevamente de la carne, pero necesitan nacer es del Espíritu. Y le explica diciendo que es necesario
nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y eso es algo que debe quedar en nuestro corazón. No es por lo que yo haga o deje de hacer, sino por lo que Jesús hizo. Jesús vino para darnos una vida transformada, para cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra religiosidad por una relación con Él. Y ahí es cuando Jesús le dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A mucha gente le han vendido cielo, le dicen, no es que usted ya como es, usted llega al cielo, mejor dicho, como por entre un tubo. Pero la verdad es diferente. Jesús está diciendo a aquel hombre que era un principal de la sinagoga, que era necesario nacer de nuevo. No eran sus títulos ni lo que él conocía de religión, sino era la necesidad de tener a Cristo en su corazón, lo que haría que su vida fuera transformada. El árbol de manzana. Dice la historia que un padre tenía 4 hijos y quiso darles una lección de cómo debían mirar el proceso de la vida. Un día les dijo, los voy a enviar a un terreno lejano donde hay un árbol frondoso, muy especial. Y empezó el proceso. En cada estación fue mandando un hijo. Mandó el mayor y le correspondió ir en invierno. El muchacho fue, miró el árbol y regresó. El segundo hijo fue en primavera. Hizo exactamente lo mismo, pero ya su percepción fue diferente. El tercer hijo fue en verano. Y fue mucho más diferente la sensación que tuvo. Y por último, el menor, el hijo, fue en otoño. Cuando ya todos fueron, el padre reunió a sus hijos y les pidió a cada uno la percepción que habían tenido del árbol. El primero dijo, papá, llegué y encontré un árbol torcido, sin hojas, parecía como muerto, no había nada especial. El segundo le dijo, padre, qué maravilla, el árbol estaba lleno de brotes verdes, bonito, y estaba ya derecho. El tercero dijo, aún mejor, padre, en ese tiempo el árbol estaba lleno de flores blancas al lado de esos retoños verdes, estaba hermoso. Y el último dijo, encontré un árbol lleno de unas manzanas deliciosas, exquisitas. El padre les dijo, ahora se dan cuenta cada uno lo que pasó. No se puede juzgar el actuar de una persona por un solo momento. Hay que dejar que pasen todas las estaciones. La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto al uno como al otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, después del Señor. Reflexionemos. Entonces, aquel hombre, aquel principal de la sinagoga, llega y entabla ese diálogo con el Señor Jesús, y el Señor Jesús se pone a explicarle cosas que eran necesarias para su vida, para tener un cambio y una transformación.
Y el Señor le dice luego de la pregunta que Nicodemo le hace, si que por segunda vez un hombre podía entrar en el vientre de su madre y nacer, y Jesús le dice en el versículo 6 del capítulo 3 de Juan, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vemos que es necesario ese nuevo nacimiento. Y la gente no entiende muchas veces que ese nacimiento no es de carne y sangre, sino es un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque debido a la caída de Adán y Eva, el pecado que muchos llaman original, que en realidad es una naturaleza pecaminosa que heredamos, que se desarrolla en el ser humano cuando tiene uso de razón, esa naturaleza pecaminosa hizo que nuestro espíritu naciera muerto. O sea, nuestra relación con Dios no está. Y cuando Jesús vino a darnos nuevamente ese nuevo nacimiento, o sea, nos vino a dar un nacimiento espiritual. O sea, es necesario que nuestro espíritu que estaba muerto renazca para ser imagen y semejanza de Dios nuevamente, porque eso se perdió en el jardín del Edén. El hombre solo se hizo imagen de Dios y perdió la semejanza, que como Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, así también nosotros somos espíritu, somos alma y somos carne. Entonces, al perder la identidad con Dios, el hombre empieza a caminar en su propio destino y a hacer sus propios caminos. Y esto hace que el hombre necesite nacer nuevamente del agua y del Espíritu. Luego, entonces Nicodemo le responde al Señor en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en los versículos del 9 al 13. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan el Bautista nos hace una referencia cuando le dicen que si él era el Mesías. Y él dice, hay uno que viene después de mí, que era antes que yo. Y está hablando de ese misterio de quién era Jesús. Viene después de él porque aparece 6 meses después en la escena, o sea, después de que nace Juan el Bautista, nace Jesús 3 meses después, porque cuando María visitó a Elizabeth tenía 6 meses de embarazo y María apenas había quedado embarazada. Entonces nace Juan el Bautista 3 meses después y Jesús nace 6 meses luego. Entonces, ¿qué sucede? Viene después de mí, pero es antes que yo. Entonces está hablando de la divinidad de Jesús. Y eso es lo que Jesús le está revelando a Nicodemo. Y le está diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y todas estas cosas permiten entonces que haya un cambio en el corazón de Nicodemo. Y en los versículos 14 y 15 del Evangelio de Juan 3 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto hace que Nicodemo reciba del Señor. Luego ya cambia el tema y ya Nicodemo sale de la escena, pero más adelante Nicodemo aparece nuevamente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en los versículos 38 al 40 dice la palabra. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre, sepultar entre los judíos. Entonces, ahí vemos la transformación en el corazón de aquel hombre, que siendo principal de la sinagoga, tuvo una revelación al encontrarse con Jesús. Es importante conocer la necesidad que tenemos de ser transformados, de cambiar nuestra vida, de conocer a Jesús, que es el único que puede producir una verdadera transformación en nosotros. Y cuando le conocemos y le recibimos, nos va a suceder como Nicodemo, nos vamos a poner de parte de Él y a caminar de su mano.
Amables televidentes, gracias por acompañarnos en esta media hora. Que Dios les bendiga.